La verdad que todos los días se escribe un nuevo capítulo en el avance del poder político sobre la justicia. Hoy la vicepresidenta de la Nación utilizó su lugar de imputada para dar un discurso político, lo hizo con la escenografía del Senado de la Nación, le dijo directamente a los jueces que ellos eran los responsables de que el kirchnerismo hubiese perdido la elección con Macri, acusó a los medios de decir cosas que no están en los expedientes, evidentemente se olvidó de que Lázaro Báez fue condenado por lavado, se olvidó de que José López arrastraba bolsos con millones de dólares. Bueno, la verdad que fue una declaración verdaderamente preocupante y uno por allí desde el punto de vista psicológico hasta entiende la encrucijada en la cual se encuentra un presidente débil como Alberto Fernández, quien le debe precisamente la designación a Cristina. Pero es muy grave lo que está pasando. Antonio María Hernández con nosotros. Hola, doctor, buenas noches. Buenas noches, Petete, ¿cómo está usted? Bueno, cada día que pasa da la sensación que estamos peor en esta materia, ¿no? Así lo creo, lo expresó en su momento Simone de Beauvoir, es decir, lo muy malo de los escándalos es que uno termina acostumbrándose a ellos. La pregunta es hasta dónde la sociedad argentina va a aguantar erosiones sistemáticas y permanentes a nuestra democracia constitucional. Cuando uno empieza a hacer el recuento de lo que son los proyectos, obviamente ya termina perdiendo la cuenta. Porque claro, veníamos a hablar lo que habíamos conversado esta mañana, el tema de la comisión anunciada por el presidente, obviamente groseramente inconstitucional, otro avance más sistemático sobre el Poder Judicial, una clara idea de amedrentar a los jueces. Pero resulta que ya cuando llegamos al programa de esta noche, claro, se ha producido esta declaración sin precedentes, aunque ya había hecho lo propio en otra causa en que se le investiga. Son 11 causas, causas que no avanzan con la velocidad suficiente. Hay que entender muy bien la encrucijada en que nos encontramos. Es decir, hay democracia, hay república, hay división y equilibrio de los poderes, hay respeto por la soberanía popular, hay instituciones. O se impone definitivamente la autocracia, la ley del más fuerte, lo que está ocurriendo sistemáticamente ahora en el país. Hay que avanzar en la lucha contra la corrupción. La corrupción, tuve el honor de ser el miembro informante de ese artículo 36, Reforma Constitucional Federal de 1994, atentados contra el orden constitucional, pero en la segunda parte está elevado a delito constitucional el enriquecimiento ilícito en la función pública. Hay que entenderlo con toda claridad. La democracia se asienta sobre bases espirituales y morales. Una sociedad tiene que regir bajo el imperio de la ley y de la Constitución. Entonces, eso es lo que está en este momento en juego. Yo creo que la sociedad argentina está reaccionando. Yo creo que hay jueces que cumplen con su deber, más allá de que ahora, ya de manera señalizada, están mencionando los jueces que han cumplido con la Constitución y han luchado contra la corrupción. A mí me parece también que va a ser muy firme la oposición en ambas cámaras por parte de precisamente de Juntos por el Cambio, porque es evidente que se pueden crear comisiones investigadoras, pero dentro de las competencias propias del Congreso. Cuando uno habla de la responsabilidad que tiene el Poder Judicial, nosotros ya sabemos que los ministros de la Corte son juzgados por el juicio político. Acusa a la Cámara de Diputados, juzga el Senado. Los magistrados federales inferiores, para eso está el jurado de enjuiciamiento de magistrados. El control del funcionamiento del Poder Judicial por parte del Consejo de la Magistratura. Y las comisiones investigadoras, 1934, la famosa por el tema de las carnes, con la intervención histórica de Lisandro de la Torre, esto terminó con un atentado en el propio Senado de la Nación, la de 1940 sobre el tema del Palomar, otro escándalo de corrupción que tuvimos en la historia argentina, la de 1949, la Comisión Vizca sobre actividades
antiargentinas, la de 1975 sobre Cruzada de Solidaridad, otro acto de corrupción, la de 1984 sobre la compañía Ítalo-Argentino de Electricidad, otra cuestión de corrupción. Para eso está una comisión investigadora, no para que el Poder Legislativo interfiera en el funcionamiento del Poder Judicial. El Poder Judicial tiene que actuar de manera independiente. Esa es la base del sistema republicano y la democracia constitucional. Bueno, después de haber escuchado a Cristina hoy, uno comprende el motivo y el porqué del discurso de barricada de Alberto Fernández. Ahora, ¿qué chances concretas tienen de aliviar la situación procesal de Cristina? Acá tiraron lo del indulto, sí, lo de la amnistía. Sí. ¿Qué es lo que les queda? ¿Una posible intervención de la justicia? ¿Cómo van a hacer para sacar a todos los jueces o para quemar los expedientes? Es la pregunta. La verdad, Petete, es que está señalando usted las hipótesis que quedan, porque con gran lentitud la justicia argentina es muy lenta. Por eso, sin duda, hay que producir grandes reformas tanto en el orden federal como en los órdenes provinciales en esta materia. La justicia que es lenta no es verdadera justicia. Promedio de una causa de corrupción 14 años, 2 o 3% solamente de condenas. Esto es lo que está pasando realmente en la Argentina. En la Argentina hay impunidad. Frente a esto, ¿qué están haciendo? Utilizando todas las cartas posibles. Por ejemplo, por medio de una comisión del Senado, que es la que tiene que ver con la implementación del Código de Procedimientos Penales, han logrado, con la interpretación que tienen de un artículo del 375, eternizar las causas para que nunca se ejecute una sentencia. Todo esto mucho más allá de lo que dice la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece el doble conforme. Esto lo explicó muy bien Juan Carlos Vega en distintos artículos publicados en Clarín y en La Voz del Interior. Es decir, acá en cambio pretenden que haya apelación tras apelación tras apelación. Por si faltara algo sobre esta misma línea de eternizar estos procesos de corrupción, viene la idea de crear un tribunal intermedio, que es la obra de la Comisión Beraldi. Así que, en definitiva, no saben qué hacer para detener esto. Mientras tanto, Zaffaroni propone, como lo ha dicho usted, Petete, dos cosas increíbles en la historia argentina. Es decir, el indulto o lisa y llanamente la amnistía. Ya sabemos lo que han significado los indultos en la historia argentina y ya sabemos también lo que ha significado muchas veces el uso de amnistías. Lo increíble es que en este caso la amnistía se utilice para los casos más graves de corrupción de toda la historia argentina y entre los casos más graves de corrupción de América Latina y del mundo. Y si no, fíjense en qué posición está Argentina en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional.